Hi class, this is our first class for the final term and the topic for today is present perfect. At the end of this lesson, you're going to be able to use accurate grammar structures, present perfect, to talk about past activities that are connected to the present. Also, you're going to be able to make accurate questions to ask about experiences from the past. And also you're going to be able to talk about activities from the past that are relevant for the present. Let's talk about these people. Probably you know them because they are famous and they have done important things in their lives. Who are they? What do you know about these people? Let's start talking about Mark Zuckerberg. So he's the co-founder of Facebook, probably one of the sites that you frequently visit. He is the world's youngest billionaire and he has donated millions of dollars to charities and good causes. What about Adele? So she's an English singer-songwriter. She has won multiple Grammy Awards and she's named one of the 100 most influential people in the world by Time magazine. Important things in her life. When talking about achievements, experiences, and things that have a connection from the past to the present, so we use the present perfect. And what is this grammar tense used for? So it's usually used to express actions that started in the past and continues in the present. We can use for or since in order to talk about the time. Then I will explain in more detail about these two things. We also use the present perfect to describe experiences, achievements, and regrets. And we also use the present perfect to describe actions related to the present, and in order to identify these grammar tense, we can use adverbs such as just, already, and yet. Básicamente, este es un tiempo que nosotros utilizamos para expresar ideas que empezaron en el pasado pero tienen un impacto en el presente. Hablamos de experiencias, de logros, de este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, yo he ganado muchos premios en las competencias en las que he participado. No estoy haciendo referencia al tiempo en el cual he realizado estas acciones, sino en el hecho como tal. Ese es el presente perfecto, cuando doy relevancia a esa acción que no me interesa mucho el tiempo en el que ocurrió esa acción, sino que me enfoco más en la acción como tal. Here we have a few examples. One, they have been married for 4 years. Ellos han estado casados por 4 años. Les decía que cuando utilizamos el presente perfecto podemos utilizar palabras como for o since cuando vamos a hacer referencia al tiempo. En este caso, for hace referencia a la cantidad de tiempo que yo he venido desarrollando una acción o que yo he tenido ese estado durante X cantidad de tiempo. En este caso, ellos han estado casados por 4 años. They married 4 years ago and they are still together. She has won a beauty contest. Here in this case we're talking about achievement. En este caso estamos hablando de logros, de objetivos alcanzados. And the last one, I have not finished my homework yet. Aún no he terminado mi tarea. It means that an action started in the past but is related to the present time. Entonces, básicamente utilizamos el presente perfecto para hablar de experiencias, de logros o de esa conexión que existe entre el pasado y el presente. En el pasado me casé y sigo aún casada. O también esas acciones que aún no han terminado, aún no he terminado mi tarea. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la oración 1 y de la oración 3 tenemos unas palabras claves que las usamos usualmente en el presente perfecto, pero ahora más adelante les voy a hablar de cómo utilizarlas. How to form the present perfect. Basically, when we are going to express an idea in English, we need to follow a formula. What is the formula for the present perfect? First, subject. Then we have the auxiliary verb. In this case, is have or has. Then we have the past participle, and finally we have the complement. Example, I have lived in China for 10 years. She has been
2 years since she left school. Aquí que tenemos la fórmula que tenemos que decir, eso se aplica para oraciones afirmativas. En este caso tenemos have y has como auxiliares. Pero bueno, si nosotros sabemos que have y has significa tener, pero es que have y has tiene otro significado en español, que significa haber. Y este siempre va a ir acompañado del verbo en pasado participio. En español son aquellos que terminan en ado. Yo he participado, yo he crecido, yo he cocinado, yo he hecho muchas cosas. Entonces, en este pasado participio yo tengo que prestar mucha atención. Recuerden que cuando vimos el pasado, les explicaba que tenemos dos categorías de verbos, unos que son los regulares y otros que son los irregulares. Los regulares tienen unas normas de ortografía, que son los que yo agrego ed. Por ejemplo, listen, listened, work, worked. Son los que yo agrego ed. Y dependiendo del patrón que tiene la palabra, yo debo aplicar unas normas. Por ejemplo, si yo digo study, study termina en Y, pero lo precede una consonante. En ese caso, yo cambio la Y por I latina y agrego ed, studied. Pero yo tengo unos verbos que son irregulares, que son los que yo me debo aprender de memoria. Recordemos que hay una lista de verbos que tiene 3 columnas. La primera columna es el verbo en su forma original, su its base form. La segunda columna es el verbo que yo conjugo en pasado, cuando yo hablo de situaciones del pasado. I went to Santa Marta last year. Y tengo la tercera columna, que es el verbo en pasado participio, que es el que utilizamos cuando estamos expresando ideas utilizando el formato del presente perfecto. Entonces, en vez de decir I went to Santa Marta 3 years ago, I can say I have been to Santa Marta many times. Yo estaba en Santa Marta muchas veces. Estoy hablando de una situación que empezó en el pasado, no me interesa, no hago énfasis en el tiempo, pero sí hago énfasis en el hecho de que visité Santa Marta y estaba allí y puedo volver cuando quiera. Now here we have the present perfect for questions. Aquí tenemos la fórmula para hacer preguntas en presente perfecto. Bueno, antes de explicar eso, se me olvidaba explicar la negación. Cuando yo voy a negar en presente perfecto, yo en vez de decir I have lived in China for 10 years, yo diría I haven't lived in China for 10 years. Yo utilizaría el have not o haven't como contracción. Y en el caso de has sería has not or hasn't utilizando la contracción. Si hablo de preguntas, pues va primero, si es una pregunta donde la respuesta va a ser un sí o un no, empiezo con have o con has. Recordemos que have es para I, you, we, and they. Y has es para he, she, and it, tercera persona. In this case, we have you ever played in the park? ¿Alguna vez has jugado en el parque? Has she ever traveled to Paris? ¿Alguna vez ella ha viajado a París? Esas son las respuestas donde yo espero una respuesta afirmativa o negativa. En el primer caso, have you ever played in the park? Respuesta afirmativa sería yes, I have. Negativa, no, I haven't. En el caso de has she ever traveled to Paris? Yes, she has. No, she hasn't. Básicamente eso, es el sí más el pronombre más el have o el has, dependiendo de quién es el sujeto. Let's talk about, bueno, en este caso, perdón, yo me devuelvo un poquito. Las primeras preguntas que formulé hacen referencia a la experiencia. Ese ever quiere decir alguna vez has viajado, alguna vez has visitado, alguna vez has conocido, alguna vez has practicado, etc. ¿Sí? Pero ese ever es dependiendo de la intención, ¿no? Si yo quiero preguntar sobre experiencia, por ejemplo, en este caso, pero no necesariamente siempre tengo que incluir el ever. Ese ever es opcional. Entonces, como les decía, el presente perfecto es la conexión que existe entre el pasado y el presente. Entonces, yo podría decir en este caso, have you eaten yet? ¿Ya has comido? Has she already watched this film? ¿Ya ha ella visto esta película? Entonces, aquí tenemos unas palabras que los llamamos adverbios. En el caso de ever básicamente yo lo utilizo para preguntar sobre experiencia, quiere decir alguna vez. El already significa ya, es un adverbio y siempre se va a ubicar antes del verbo principal, pero en la siguiente sesión voy a explicar mucho más en detalle el uso de estas palabras, lo que es for,
since, already, and never. Okay? Más adelante explicaré esto más en detalle. And when you have a question that the answer is not a simple yes or simple no, you need more information, so you need the WH word. Cuando queremos hacer preguntas más complejas, sigo el mismo patrón gramatical, solo que pongo el WH antes. En este caso yo estoy utilizando el how long, que hace referencia a hace cuánto tú has hecho X cosa. Entonces, por ejemplo, how long have you had this computer? ¿Hace cuánto has tenido este computador? How long has he lived in Bogotá? ¿Hace cuánto él ha vivido en Bogotá? Entonces, esa conexión del presente y del pasado y el presente. En ese caso, por ejemplo, si la pregunta es, how long have you had this computer? I can answer, I have had this computer since I was a child. Yo he tenido este computador desde que yo era un niño. How long has he lived in Bogotá? He has lived in Bogotá for 20 years. Él ha vivido en Bogotá por 20 años. ¿Listo? Ese es el presente perfecto y ya ahorita haré énfasis en esas palabras que se caracteriza por hacer parte de este tiempo verbal. Let's practice. Let's have a practice. Vamos a practicar. Aquí tengo oraciones, pequeños diálogos que están incompletos y teniendo en cuenta la norma, los patrones que yo voy a incluir de acuerdo al sujeto, al verbo, si es un verbo regular o si es un verbo irregular, cómo completo yo estas tareas. Entonces pensemos, yo les voy a leer primero estas oraciones incompletas o preguntas incompletas. Ustedes van a ir pensando qué palabra debo yo poner ahí y pues yo les voy a mostrar y ustedes van a corroborar si lo que pensaron está bien o está mal, ¿ok? Let's start. This one is a conversation, A and B. A says, Mary, and the main verb in this case is do, her homework. And B says, yes, she, and then. So you can see in this one that you have a question that is incomplete. So what are those grammar patterns that are missing? Let's start. So the answer in the first case is has Mary, and do. How can I write the verb in the past participle form? Done. Remember that do is an irregular verb, and according to that list, so I have to memorize, I have to learn those verbs by heart. So has Mary done her homework? The answer, short answer, yes, she has. Because Mary is the third person and the question started with has. Let's continue with number 3. We have the gap, then the subject is we, and the verb in brackets is see. That movie, I can't remember. Oh, okay, sorry, this is number 4. So let's start with number 3. The subject is we, so what is the right word here? Have. Have we seen that movie? I can't remember. See is an irregular verb and the past participle of see is seen. Oh no, I have lost my cell phone. Oh no, I have lost my cell phone. Next one, no, Pat and Sue haven't arrived. Yes, no, Pat and Sue haven't arrived. So here I'm expressing a negative idea. They're not here. That's why I know that is haven't, the word that I have to use in this case. Number 6, Mr. Smith, third person, and have is the main verb. So in this case, has Mr. Smith had breakfast? Number 7, I'm nervous. I haven't flown by plane before. Next one, has he caught? Answer, no, he hasn't. Number 9, have you ever written a poem? And number 10, have you decided what food you want to order? Si notan acá, básicamente yo estoy completando con have o con has. ¿Yo qué tengo que determinar? El sujeto. Si el sujeto es tercera persona, recordemos que es tercera persona, he, she o it. Mary es tercera persona porque yo, si voy a utilizar un pronombre, lo reemplazaría por she. En ese caso, yo tengo que usar has. En los otros casos, los otros sujetos, es decir, I, you, we, they, es have.
Y aquí yo tengo una serie de verbos. Yo tengo verbos que son regulares y irregulares. Los regulares son los que yo agrego ed, como es el caso de called or decided o arrived. Y los otros que son irregulares que debo analizar. Al principio me toca revisar la lista de verbos porque no es fácil aprendérselos porque son muchos, pero a través de la práctica ustedes se van familiarizando con la correcta ortografía de esos verbos y va a ser mucho más sencillo recordarlos. ¿Cómo sé qué es negación? Yo tengo que fijarme mucho en el contexto. En la número 5, por ejemplo, no, Pat and Sue haven't arrived, they're not here. Si estoy diciendo que no están acá, pues obviamente tiene que ser haven't. Por ejemplo, I'm nervous. I haven't flown by plane before. El hecho de decir que estoy nervioso, pues estoy nervioso porque nunca he viajado en avión y pues es claro que lo voy a hacer. Por esa razón yo tengo que ponerlo en negación. Have you ever? Esta es una pregunta que yo básicamente utilizo cuando voy a hablar de experiencias. ¿Alguna vez has qué? Have you ever eaten a snake? ¿Alguna vez has comido culebra? Have you ever traveled by plane? ¿Alguna vez has viajado en avión? Have you ever visited Paris? ¿Alguna vez has visitado París? Ese ever hace referencia a la experiencia. Have you ever? Let's think about those questions. Have you ever gotten a bus through its back door? Have you ever kissed your date on the first night out? Have you ever eaten an exotic dish? Have you ever sent a message to the wrong person? Have you ever been to Monserrate? Have you ever gone rafting? Have you ever cheated on an exam? Have you ever babysat as a child? Have you ever watched a horror film? Have you ever had to speak in English in real life? Muchas preguntas sobre experiencia. Quiero hacer aclaración con algo. Nos vamos a enfatizar en esta. Vamos a enfocar nuestra atención en esa pregunta. Have you ever been to Monserrate? ¿Alguna vez has estado en Monserrate? Y es Have you ever gone rafting? Hay una pequeña diferencia entre been to y gone to. El been to quiere decir que tú has ido a un lugar y que ya regresaste. ¿Alguna vez has estado en Monserrate? Quiere decir que fuiste y volviste. Pero si yo digo Have you ever gone to Monserrate? Quiere decir que tú has ido a Monserrate, pero sigues en Monserrate, no has regresado. Esa es la diferencia porque en algunos casos tienen que discernir cuánto sería con been to y cuánto sería con gone to. Entonces recuerden, been to quiere decir que fue y volvió, y gone to volvió y todavía no ha regresado. Okay, thank you very much for your attention. Remember that in Canvas you have important elements, important resources, and practice and link for practice, ¿ok? Utilicen todos los recursos que tenemos en Canvas. Aquí hay muchos elementos que acabo de explicar del presente perfecto. Recuerden, resumiendo, el presente perfecto es un tiempo verbal que utilizo para hablar sobre experiencias, logros y es esa conexión que existe del pasado y el presente. Básicamente yo tengo que seguir la fórmula, los patrones gramaticales. Yo les hablé de más palabras, el ever, el just, el already, pero en la siguiente clase les voy a explicar más en detalle el uso de estas palabras. If you have any question, don't hesitate to contact me. It's important to study and explore the platform. You have important resources there and practice. There are some links for practice you can get access in order to get familiar with this topic and the most important with the verbs because sometimes it's difficult to remember all of them. Thank you for your attention and for any question, don't hesitate to contact me. Have a nice time and see you later. Bye.